Hola, hola, mi ejército de chismosos VIP y adictos a las telenovelas turcas. ¿Cómo les pinta el día de hoy? Espero que estén con la energía a tope y el radar de novedades encendido, porque el vídeo de hoy viene cargado, pero cargadísimo, de salseo del bueno. Sí, ya lo adivinaron por el título, hoy nos sumergimos de cabeza en el culebrón de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Y no hablamos de su actuación magistral en Yalan, sino del drama, la intriga y la posible historia de amor que se cuece fuera de las cámaras. Agárrense fuerte a sus asientos, porque hoy vamos a diseccionar esa confesión que ha puesto patas arriba el fandom, esa declaración que ha provocado debates épicos en Twitter y que, según las lenguas más viperinas, podría ser el preludio de un romance digno de un final de cuento de hadas. Preparen su café turco más cargado, busquen la almohada más cómoda, porque esto, mis queridos, va para largo. Y como siempre les digo a los recién llegados a este santuario del chismorreo, bienvenidos a bordo. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y únanse a esta familia de seriéfilos empedernidos. Cuanto más seamos, más jugoso será el cotilleo. Bueno, a lo que vinimos. ¿Cuál es el tema estrella de hoy? La confesión, la madre de todas las confesiones. Esa que nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada, el corazón palpitando a mil y la imaginación volando como un derviche. Me refiero, por supuesto, a la rumoreada, pero quién sabe si real, declaración de amor de Mert Ramazan Demir a Afra Saraoğlu. ¡Boom! Así con todas las letras y con banda sonora de fuegos artificiales. Pero a ver, pongamos las cosas en perspectiva desde el principio. La información que manejamos digamos que proviene de fuentes poco fiables, por decirlo suavemente. Las redes sociales, ya sabemos cómo funcionan, han cogido un rumor, una filtración a medias, una simple especulación, y la han elevado a la categoría de verdad universal. Pero ¿cuánto de cierto hay en todo este tsunami de comentarios, likes y compartidos? Analicemos cada detalle con la precisión de un cirujano y separemos la verdad de la ficción. Empecemos por el principio. Mert y Afra, como bien saben nuestros suscriptores más fieles, son los rostros de Yalan, la serie que ha conquistado corazones en medio mundo. Encarnando a Ferit y Seyran, dos personajes que destilan química por los cuatro costados, han logrado cautivar al público con su romance turbulento, sus miradas que hablan por sí solas y, por supuesto, su innegable atractivo físico. La serie es un éxito arrollador, y los fans, con la pasión que les caracteriza, se han obsesionado con la idea de que su amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Y es aquí donde nos adentramos en el peligroso territorio de los rumores infundados, las falsas esperanzas y las interpretaciones exageradas. Durante meses la prensa rosa y los foros de Internet han estado repletos de especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Mert y Afra fuera del set de rodaje. Se les ha visto juntos en restaurantes de lujo compartiendo veladas en locales de moda, disfrutando de escapadas a destinos paradisíacos. Actividades que, seamos honestos, podrían ser perfectamente amistosas. Pero admitámoslo, cuando hay tanta química en juego y el foco mediático está constantemente sobre ellos, es muy difícil no imaginar que hay algo más que una simple amistad. Las revistas del corazón turcas, siempre a la caza de la exclusiva que les asegure un aumento de ventas, han publicado un sinfín de artículos al respecto, avivando aún más la hoguera de las especulaciones. Algunas afirmaban que estaban viviendo un romance secreto, otras que habían tenido una fuerte discusión y que su relación pendía de un hilo. Un auténtico culebrón dentro del culebrón, vamos. Pero, ¿qué hay de la famosa confesión? Aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más apasionante. Según las fuentes anónimas que han filtrado la información, Mert habría abierto su corazón a Afra durante una cena romántica en un lugar apartado. Al parecer, le habría expresado sus sentimientos más profundos, confesándole que está perdidamente enamorado de ella, que no puede concebir su vida sin su presencia y que sueña con construir un futuro juntos. Imagínense la escena. Luz tenue, música suave, copas de vino tintineando, miradas cargadas de significado. Una secuencia digna de la mejor película romántica. Ahora bien, ¿qué grado de credibilidad merece toda esta historia? La respuesta sincera es que no lo sabemos con certeza. Ni Mert ni Afra se han pronunciado al respecto, ni para confirmar ni para desmentir la noticia. Sus representantes se han limitado a guardar un silencio sepulcral, lo que, en cierto modo, no hace más que alimentar las especulaciones y darle alas a la imaginación.
Podría tratarse de una estrategia de marketing para mantener el interés del público y asegurar el éxito de la serie, podría ser una forma de proteger su intimidad de las miradas indiscretas. O simplemente podría ser que no haya absolutamente nada de verdad en todo este torbellino mediático. Sin embargo, existen ciertos indicios que podrían sugerir que, efectivamente, hay algo más que una simple amistad entre ellos. Para empezar, su química en la pantalla es innegable. Es evidente que se sienten cómodos trabajando juntos y que disfrutan de la compañía del otro. Además, se les ha visto muy cariñosos fuera del set, compartiendo confidencias, abrazos espontáneos y miradas cómplices que denotan una gran conexión. Son pequeños detalles que, aunque puedan parecer insignificantes, pueden ser muy reveladores. Por otro lado, es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta historia. Mert y Afra son dos jóvenes actores, solteros, exitosos y sumamente atractivos. Es lógico que se sientan atraídos el uno por el otro. Además, han pasado largas jornadas juntos durante el rodaje de Yalan, lo que sin duda ha contribuido a crear un vínculo especial entre ellos. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿estamos ante un amor para siempre? Esa es la gran incógnita que todos nos hacemos. Si la confesión es real y si Afra corresponde a los sentimientos de Mert, entonces sí, podríamos estar presenciando el nacimiento de una hermosa historia de amor. Sin embargo, también hay que ser realistas y tener los pies en la tierra. Las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas y frágiles. La presión mediática constante, las agendas de trabajo imposibles, los compromisos profesionales que consumen todo el tiempo. Son factores que pueden poner a prueba incluso la relación más sólida. Además, hay que recordar que Mert y Afra son muy jóvenes. Están en una etapa de sus vidas en la que están explorando, aprendiendo y creciendo tanto a nivel personal como profesional. Es posible que sus prioridades cambien con el tiempo y que lo que hoy les parece fundamental, mañana ya no lo sea. Por lo tanto, aunque a todos nos encantaría verlos juntos y felices para siempre, no podemos dejarnos llevar por las ilusiones y construir castillos en el aire. Lo único que podemos hacer es observar, esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en Yalan porque, seamos sinceros, su actuación es el principal motivo por el que estamos enganchados a esta serie. Independientemente de lo que suceda con su relación personal, Mert y Afra han demostrado ser dos profesionales de primer nivel. Su trabajo en Yalan es impecable y han sabido dar vida a unos personajes complejos, creíbles y profundamente atractivos. Han sabido transmitir la pasión, el dolor, la alegría y la frustración de Ferit y Seyran, y han conseguido que el público se identifique con ellos y se emocione con sus historias. Y eso, en definitiva, es lo que realmente importa. Más allá de los rumores, las especulaciones y los cotilleos, lo que permanece es su talento, su dedicación y su compromiso con el trabajo. Y eso es algo que nadie puede arrebatarles. Así que, ¿a qué conclusión llegamos después de todo este análisis? Pues que la confesión de amor de Mert a Afra es por el momento un simple rumor. Un rumor jugoso y apasionante sin duda, pero un rumor al fin y al cabo. No existe confirmación oficial, y no podemos dar nada por sentado. No obstante, existen ciertos indicios que podrían apuntar a que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Su química en la pantalla, sus gestos cariñosos fuera del set. Son detalles que no podemos ignorar por completo. En resumen, solo el tiempo dirá si este amor será para siempre. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Mert y Afra son dos grandes actores, que han conquistado al público con su talento y su carisma, y que seguirán dando mucho que hablar en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi querida familia de chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la supuesta confesión de amor de Mert a Afra. Ya saben que me encanta mantenerlos al día de todos los salseos del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de ingenio y por su cariño constante. Son ustedes los que hacen que este canal siga creciendo y que mi trabajo tenga sentido. Ahora, quiero que se animen y dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? ¿Qué opinan de su trabajo en Yalan? Quiero conocer sus opiniones.
Y por último pero no menos importante, si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más cotilleos y más análisis exhaustivos de sus series y parejas favoritas. Besos y abrazos virtuales para todos. Adiós.